PROC 719, ¿qué valoración hace de la implementación de la estrategia líder del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, formulada por don Eduardo Béjar Martín, que tiene un tiempo de 3 minutos para justificar su pregunta? Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora Muriel. Gracias por su asistencia para contestar al Grupo Parlamentario Socialista a esta pregunta que le formulamos porque creo que era necesario que la Junta de Extremadura hiciera una valoración una vez que se han cerrado el programa LEADER, que ustedes han cerrado el 30 de junio, para que los grupos de acción local den cuenta de cómo se ha desarrollado todas las ayudas de LEADER en este programa de desarrollo rural, y nos parecía oportuno que usted acudiese aquí para explicar la valoración que hace la Junta de Extremadura de cómo se ha desarrollado este programa, que para nosotros es fundamental y que consideramos que tiene que fortalecerse en lo venidero, porque los grupos de acción local son clave para el desarrollo rural. Nosotros entendemos desde el Grupo Socialista que en las comarcas de Extremadura los grupos de acción local han hecho posible que haya menos problemas de despoblación de los que tenemos, y es innegable que hay municipios que tienen problemas, pero los grupos de acción local han sido capaces de generar economía, de generar empleo, de generar recursos económicos que han hecho que muchos vecinos y vecinas, e incluso algunos que han acudido a residir en esos pueblos, tengan la oportunidad de invertir, de quedarse en el municipio y, por tanto, desarrollar una actividad que ha hecho posible que no haya tanta despoblación como en otras comunidades autónomas. Los grupos de acción local yo creo que son un ejemplo de éxito, de colaboración de la sociedad, de las comarcas, para decidir su estrategia de desarrollo, que tiene por qué, no tiene por qué ser igual en una comarca que en otra. Y para nosotros es fundamental que la Junta de Extremadura apoye decididamente a los grupos de acción local y nos informe de cómo se ha desarrollado el programa. Sabemos que todos los grupos no funcionan igual. Si hay devolución de fondos de los grupos, bueno, pues cómo se ha cerrado, y que nos explique, en fin, cómo lo ve la directora general, que es responsable de los grupos de acción local, la valoración que hace de cómo se ha desarrollado el LEADER en este programa de desarrollo que ha acabado para ellos, porque se cierra el 30 de junio, si no tengo mala la información, no a final de año, sino que se ha cerrado el 30 de junio de este año. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para la contestación de la pregunta, la señora Muriel tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos. Pues muchas gracias y buenos días a todos. Agradezco además que la convocatoria sea para dar cuenta de estas circunstancias, porque me atañen directamente y en las que he estado absolutamente involucrada en los últimos 24 meses, bueno, 20 meses que llevo trabajando en la Dirección General. Y comparezco ante esta comisión para ofrecer con absoluta transparencia y con datos objetivos la valoración del grado de ejecución y de la eficacia del programa LEADER para el PDR 2014 y 2022. Y además, permítanme comenzar diciendo que, si bien el marco financiero ha estado formalmente vinculado a este periodo, el 14-2022, el calendario de ejecución técnica no acaba hasta el 31 de diciembre del 2025, por lo que todavía estamos inmersos en las últimas fases ya de ejecución, en el caso de LEADER, de este programa operativo. Decirles además que el LEADER, absolutamente de acuerdo, constituye un instrumento estratégico de primer alcance, además territorializado, y esto es difícil, llegar a ese grado de permeabilidad y de capilaridad que tienen los grupos de acción local, que actúan como verdaderas autoridades de gestión de fondos FEADER, implementando políticas públicas y además con un enfoque participativo, ascendente, integrador, inclusivo, y que provoca pues cohesión económica y social en el medio rural. Estas ayudas tienen como principio básico establecer diferentes modalidades de ayuda, vamos a llamarlas así. En este caso se refieren a diferentes submedidas reconocidas así por el PTR. Tienen una ayuda preparatoria, voy a dar cuenta ahora de cómo se ha gestionado,
la medida básica que todos conocemos de apoyo a los empresarios, a operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local, que es un instrumento que ellos articulan previo a la implementación de las ayudas de FEADER, preparación también de las actividades de cooperación de los grupos de acción local, en ese carácter vertebrador y colaborativo que tienen entre todas las comarcas de Extremadura, y el apoyo a sus equipos técnicos a través de los costes de funcionamiento y animación del grupo de acción local. Quería también dar dos datos que me parecen vitales para comprender bien cuál ha sido la ejecución y el estado actual de ejecución del programa, y es la complejidad que tiene LEADER. Ya lo dije la primera vez que estuve por aquí, es una tramitación delegada que se hace de fondos sujetos a reglamentos europeos a una entidad externa a la Administración. Se hace a través de un convenio con unos procedimientos previos que verifican su legitimidad y su admisibilidad como entidades gestoras de fondos públicos, y eso provoca ciertas adaptaciones, voy a decir, de las tramitaciones y de los procedimientos por parte de la Administración, que debe de encajar en los trámites habituales de lo que son los fondos FEADER este funcionamiento exclusivo de LEADER. Y además con la complejidad de que muchos de los procedimientos están concatenados, están vinculados entre partes que se hacen por parte del Grupo de Acción Local y se revisan o incluso participan directamente de la propia Dirección General a través del Servicio de Desarrollo Rural. Y luego otra complejidad añadida que a veces impide que las comarcas en algunos casos puedan ejecutar como quisieran es la complejidad de la multisectorialidad de las ayudas LEADER. Son bases reguladoras que no atienden solamente un sector, sino que atienden a cualquier iniciativa que parta en el medio rural, bien sea pues, una pequeña peluquería, pero también una actividad agroindustrial compleja y con una inversión más fuerte. Y esa multisectorialidad hace que las bases reguladoras pues, a veces sean extensas, que ya es una primera limitación, extensas en la documentación que hay que aportar, y que traten de atender a ese carácter tan típico de LEADER, que es esa capacidad de atender a muchos sectores. Con respecto a las fases, me remonto para dar cuenta a las fases preparatorias y para potenciar de alguna manera esa complejidad. Hay que dotar a los grupos de acción local de en su fase preparatoria de un equipo técnico, como decía, solvente, y ya se hizo una primera aportación de gastos de funcionamiento de 3 millones de euros en el año inicial, en el 2015 y el 2016, a través de varios decretos. Todo el proceso de selección de las comarcas y de sus equipos técnicos ya es un punto que difiere mucho de cualquier otra medida de FEADER. Es esa habilitación que se hace a las comarcas para ser gestoras de fondos públicos, y eso lleva un requerimiento de preselección de grupos de acción local, presentación de candidaturas, elaboración de estrategias de desarrollo, selección de esas estrategias, puntuación, dotación financiera y finalmente la firma de un convenio con la Administración que les dota de todos los instrumentos para empezar a gestionar las ayudas. Luego viene nos seguimos con la tramitación y con el punto de partida. Todavía no hemos llegado a dar las ayudas, al momento de dar las ayudas, y es la preparación de las convocatorias, los procedimientos de gestión. Es decir, es muy complejo y muy en una absoluta simbiosis, voy a decir así, con la Administración, todo el aparataje administrativo y procedimental que llevan las ayudas LEADER. Y además esto va sobre órdenes administrativas, decretos, órdenes. Hemos tenido varias, no las voy a relacionar porque son muchísimas. Cada una de ellas han ido de alguna manera a intentar minimizar ese impacto de burocracia en la gestión de LEADER a diferentes niveles. Y bueno, hay principalmente los motivos de estos decretos u órdenes ha sido flexibilizar, como decía, la tramitación de las ayudas. Quiero traer la atención también sobre un hecho puntual que ocurrió en el año 2020, que fue un decreto específico para las ayudas COVID, para la recuperación y el mantenimiento de empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID, y poner de manifiesto que los grupos de acción local fueron capaces de gestionar 4 millones de euros ante esta crisis sanitaria y flexibilizar además condiciones de gestión. Condiciones de gestión que gracias a esa convocatoria luego se han mantenido en convocatorias siguientes. Hemos sido capaces de que se incorporaran de una manera más efectiva a la gestión de las ayudas y que hayamos eliminado alguna burocracia.
En relación a los datos del cierre, que es por los que me pregunta especialmente, decirles que la elegibilidad de gastos a 31 del 12 del 2025 se aumenta la programación de 111 a 145 millones por la ampliación que ha habido del propio periodo de programación de FEADER, donde se pasó del 20 al 22 y la dotación financiera manteniendo el peso específico que tiene LEADER dentro de todo el PDR en su totalidad, con lo cual se le incrementaron de 111 millones a 145 millones, que son los que finalmente han acabado ejecutando. También hay que poner de manifiesto que ha habido cambio de tasas de cofinanciación de FEADER y que en las dos ocasiones, tanto en el año 21 como en el año 24, se ha mantenido también esa contribución de LEADER al programa y se le ha implementado 7 millones de euros más, de tal manera que los convenios que inicialmente formalizaban ese compromiso financiero con las comarcas se han mantenido, con esfuerzo por parte de la Junta de Extremadura. Decirles además que, como bien decía, en abril de 2021 se sacó una instrucción de cierre con el propósito, y esto ha sido un caballo, no quiero decir un caballo de batalla, pero sí una implicación mía desde el principio. Yo me he reunido con los grupos de acción local desde agosto del 2023 hasta básicamente hace una semana, para explicarles cuáles son las circunstancias del cierre. Esto no ha impedido que durante todos esos años se hayan promovido cosas nuevas desde la Dirección General. Me han oído hablar del ticket rural, me han también oído hablar de flexibilización de las ayudas LEADER, pero siempre manteniendo esa necesidad de que entendieran que el cierre iba a ser crítico de cara a este año 2025, puesto que confluían además el cumplimiento de reglas, tanto la N+2 de PEPAC como el N+3 en el EURI y en el PDR 2014-2022. Esto además, dada esa complejidad de tramitación que tiene LEADER, les ponía, y yo insisto, he sido quizás muy insistente en esto, en la pista de que era necesario hacer un cierre más o menos ordenado, y ese ha sido el propósito. De tal manera que la instrucción ponía, y fue una fecha además consensuada con ellos, el 30 de junio, como fecha límite de certificación de proyectos. Eso quiere decir que hacemos una tabla para todos igual, donde todos los proyectos, y para asegurar el pago de expedientes, tenían que haberse cerrado, y de hecho así ha sido, a 30 de junio de este año. Y ha sido esa fecha porque ahora nos queda todavía tareas que hacer. Realmente la certificación de LEADER no se produce hasta que el LEADER, es decir, cada uno de los grupos de acción local, no paga a los promotores, con lo cual hay que terminar todo el circuito de pagos en la Junta, insisto, con esa, esa notoriedad en este año de muchos equipos gestores por parte de la Junta atendiendo a compromisos y a pagos, y más que razonable que en esa fecha los cuadros financieros deberían de estar cerrados y quedar solamente para estas últimas semanas, voy a decir así, porque entre agosto, los cierres presupuestarios y demás, nos quedan semanas de finalizar esos proyectos que por circunstancias, pues bien pues porque no han podido obtener licencias y no son causas imputables al promotor, o bien porque están en procesos de algún recurso y demás, todavía nos quedan algunos meses para atender. Para dar datos concretos, aparte de las reuniones que he tenido con ellos, en aquellas circunstancias donde hemos detectado comarcas que tenían, pues quizás una situación un poquito más crítica en relación al programa, he tenido reuniones bilaterales con ellos. Ellos además me han planteado sus propias estrategias de finalización de los programas y las hemos entendido absolutamente razonables, y les hemos acompañado de manera continua en esos procesos de cierre. Señora y por Muriel, darle los datos, ya termino. Vaya concluyendo. Gracias. Datos de cierre, si no la duplica. Quería sí poner de manifiesto que se han sacado 240 convocatorias, que por un importe de 163 millones, al final con un pago de 115 millones, de los cuales hay un 68% que son proyectos productivos y un 31% de proyectos no productivos, y por darle datos así como bastante significativos, número de proyectos presentados 4.900, inversión aprobada 185 millones de euros, 95 millones de inversión
pública y 90 millones de inversión privada. Y datos así muy reveladores, 113 pymes creadas, 572 pymes mejoradas, 430 empleos creados, 7.260 mantenidos, 202 beneficiarios de proyectos de asociaciones, fundaciones, en fin, una valoración más que positiva de lo que ha sido la ejecución del LEADER en estos últimos años. Gracias, señora Muriel. En el turno de réplica tiene la palabra el señor Béjar Martín por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Muriel. A ver, usted ha hecho una valoración de los datos al final, apresurado porque se le acaba el tiempo. De todos los datos que usted ha dicho, nos interesaría saber, desde el Grupo Socialista, es cuántos dineros no se ha podido justificar y cuánto dinero van a devolver los grupos, que es una clave de saber si al final los grupos han podido gastar todos los fondos o no. No sé si tiene el dato y me lo puede dar después de la dúplica. Porque sabemos que todos los grupos no han funcionado igual. De hecho, en la pasada legislatura se creó el semáforo de los grupos para que se favoreciese, en cierto modo, a los grupos que funcionaban bien y se les intentase premiar a esos grupos, pero también que se les pusiese un poco frente al espejo a esos grupos que no estaban sacando convocatorias, resolviendo convocatorias por problemas muy diversos que usted conoce porque además viene del mundo de los grupos de acción local y que había que intentar resolver porque podíamos correr el riesgo de que no se pudiera justificar todos los fondos de todos los grupos. Me consta, pero no tengo los fondos, no sé los que son definitivamente, pero me consta que hay grupos que no han gastado todos sus fondos. No sé si ha habido capacidad o no capacidad desde la Dirección General, desde la Consejería, para intentar evitar que grupos que no están haciendo bien el trabajo pues pasaran los fondos a otros grupos que sí estaban gestionando bien el programa. Para evitar que se perdieran fondos del LEADER para otros programas de desarrollo rural que ustedes tendrán que con esos fondos ahora deprisa y corriendo intentar llevar a otras partidas del PDR para no tener que devolver a Europa fondos, entiendo. Que eso es lo que me gustaría a mí que nos aclarase después. Y básicamente porque creemos que los grupos de acción local, como le he dicho, son fundamentales para el desarrollo de nuestras comarcas. Y es cierto que ha habido un tiempo donde tenemos que premiar a esos grupos que lo hacen bien y además que sirvan de ejemplo a los otros grupos, que se les quite el miedo a la burocracia o al compromiso o a la responsabilidad de ciertas cosas para evitar que esos fondos que son para los grupos pues no se destinen al final a los grupos. Porque aquí hay una pelea constante de ciertos sectores, y nos preocupa desde el Grupo Socialista eso, de vender que los grupos de acción local, todo el dinero que gestionan, lo hacen prácticamente para cosas que no son importantes. Y que ese dinero de los grupos de acción local tenían que ir a los agricultores. Y sabe usted perfectamente, porque además en las reuniones del PDR, que a nosotros nos informan de cómo suceden, hay presiones de ciertas organizaciones profesionales agrarias que lo que están insistentemente diciendo es que este dinero de los grupos, como no se gasta bien, tiene que ir a los agricultores. Que el dinero este no se puede gastar en farolitas, en darle subvenciones a asociaciones, a ecologistas, a hacer chiringuitos. Ese tipo de vocabulario sale por ciertas organizaciones profesionales agrarias en algunas reuniones. Y hay presiones de las organizaciones profesionales agrarias que entienden esto de manera equivocada, porque faltaría que ustedes hicieran formación a esos responsables para que sepan que los primeros beneficiados muchas veces de estos programas de desarrollo rural que gestionan LEADER de los grupos de acción local son los propios agricultores en los pueblos. Esa formación a lo mejor tienen que planteársela a ustedes de cara al siguiente programa, para evitar este discurso, porque a nosotros, y se lo dije a la consejera, nos molesta que ante ese tipo de afirmaciones en las comisiones de seguimiento del PDR, cuando se da cuenta de las modificaciones del PDR, no se defienda a los grupos, señora Muriel, y no se defienda a los grupos. Se da por hecho que se pueden decir ciertas cosas y hemos llegado a un punto en la política actual que parece que el que más burradas dice, que el que más se mete con el contrario, incluso en cuestiones familiares o cuestiones que no vienen a cuento, mejores. Y no puede ser.
No puede ser. Yo me niego a ese discurso. Me niego a sacar siempre lo malo, a sacar como que se puede decir cualquier cosa en política actualmente. Y yo creo que hay que tener una institucionalidad, hay que tener un respeto por el trabajo de la gente que se dedica a los grupos de acción local. Y no puede venir un representante agrícola diciendo que se dan fondos a los grupos para gastarlos en hacer aceras y poner farolitas y dárselas a no sé quién. Porque no es la realidad y usted sabe que no es la realidad. Y usted tiene que salir a defender, y lo tenía que haber hecho la consejera, a defender que eso no es la realidad. Y no se le puede dar encima, con el silencio, no decir nada. Y no defender lo que ha conseguido los grupos de acción local en esta región, que es evitar que muchos pueblos pierdan mucha población, porque se ha hecho un sistema que es desde abajo, que participa la sociedad de las comarcas, las asociaciones. No está, aunque parece que algunos no lo entienden, diseñado por los políticos. Los políticos están en los grupos, sí, pero están los empresarios, están las asociaciones, están las cooperativas, están... Creo que la masa de la gente, los equipos técnicos que también hacen mucho trabajo y desarrollan esas estrategias muy bien en muchas comarcas. Esa es la grandeza de los grupos de acción local. Y yo lo que le pido, señora Muriel, aparte que me dé los datos de esos fondos que van a tener que ir a otras partidas, es que de verdad usted le haga ver a la consejera, por lo menos, que saque ese compromiso de que se defienda a los grupos. Y que no se ponga en cuestión de que porque no han gastado 3 millones de euros, 4 o los que sean, por problemas muchas veces que son lo que usted ha dicho, la burocracia de las licencias, que un proyecto se cae, que al final no llega a tiempo, no se le quite importancia a lo que hacen los grupos de acción local. Los grupos de acción local son fundamentales y son complementarios a las ayudas a los agricultores. El que haya una casa rural, una peluquería, como usted ha dicho, que le ha ayudado, le viene bien al agricultor, porque es desarrollo rural para el que vive en el entorno rural y los agricultores son los primeros que viven en el entorno rural. Entonces, no es competencia vaya desleal. concluyendo, por favor. Termino, señor presidente. Muchas gracias. Yo creo que el mensaje que tenemos que dar los grupos políticos aquí es que hay un compromiso firme para que los grupos de acción local no pierdan fondos, aunque tengan su complejidad el desarrollo del programa LEADER, y que no pierdan... sobre todo institucionalmente, que cuando haya una reunión, no pierdan el crédito que se han ganado durante todos estos años trabajando. Que no haya nadie que ponga en duda su trabajo y que no haya nadie que ponga en duda que se tiene que dedicar dinero a los grupos de acción local. Yo con eso me sentiría satisfecho de la pregunta hoy y de su compromiso para evitar que eso pase y siga pasando, porque no me negará que esos discursos pasan y se dicen en las reuniones, porque no me lo puede negar, señora Muriel, que hay gente que dice que esto es chiringuito para gastarlo en farolitas y en cosas así, que no vale para nada. Béjar. Y hay que evitar ese tipo de discursos. Muchas gracias. Gracias, señor Béjar. El turno de dúplica, la señora Muriel González tiene un tiempo de 5 minutos. Vale, pues en 5 minutos y por ser breve la contestación a la pregunta y con respecto al... liberación, no quiero decir liberación de fondos, sino esa necesidad de cierre de programa y ahora una consecuencia inmediata que comarcas no han podido absorber el total de los fondos por diferentes circunstancias. Decirle que está en proceso de modificación del PDR, ahora mismo está en diálogo informal con la comisión. La cantidad no es una cantidad, es una cantidad relevante, obviamente, pero en un momento, y así lo entendieron los propios grupos de acción local, donde todavía quedaba la oportunidad de que esos fondos revertieran en el territorio. Al final van a ir a otras medidas del PDR que hacen que las comarcas sigan recibiendo inversión pública para el desarrollo de proyectos, bueno, pues que tienen que ver con eso, con el sector agrario, el sector agroindustrial y que se van a quedar en las mismas comarcas. Aproximadamente el cierre del programa nos quedan unos 27 millones de euros por pagar. Eso significa que todavía, no, como decía, nos queda mucha tarea por hacer, pero entendemos que ya no va a haber ninguna liberación de fondos relativa o relevante, más bien, con respecto a esa última cantidad. Y
Con respecto a la defensa de los grupos de acción local, por mi parte y por la parte de la propia consejera, yo creo que el mejor signo de que por parte de la consejera se apuesta por los grupos de acción local es que yo sea la directora general, permítanme. Yo creo que ella decidió a alguien tan cercano a los grupos de acción local y constantemente le doy cuenta de las gestiones que se hace con ellos, porque veía pues que alguien que había estado muy cercano a su gestión iba a entender como nadie los problemas que tienen a la hora de implementar bien estas ayudas y podía, mejor que quizás otra persona ajena, poder resolver los problemas. La apuesta firme, absolutamente firme, por mi parte, por parte de la consejera, asistiendo a todas y cada una de las jornadas, eventos que se nos pida que estemos, y ayer, por ejemplo, estuve a la apertura de 2 negocios en Villafranca de los Barros, o sea, absolutamente acordes con la gestión de los grupos de acción local, con el valor que tienen en el territorio y con la capacidad que tienen de mejorar la competitividad, además de esos territorios. El evitar que alguien haga unas declaraciones en un comité de seguimiento, mire usted, no lo puedo evitar. Eso es fruto de, bueno, pues de la capacidad que tiene uno de expresarse, y lo que no nos parece en un comité de seguimiento es que no se trate al líder, y también se lo he trasladado a ellos, como al resto de órganos gestores. Esa es la implicación que tiene ser gestor de ayudas de FEADER. Al resto de órganos gestores, y yo llevo la coordinación en parte del PDR, llegados a un momento donde los compromisos no pueden avanzar, se le pide que, consecuentemente, libere esos fondos en favor de medidas. Esto es un movimiento que se hace de forma constante en favor de medidas que tienen necesidad de esos fondos. Y es lo que se ha hecho con LEADER y lo que se dijo en el comité de seguimiento que se iba a hacer. Y voluntariamente, además, se les pidió meses antes a los propios grupos de acción local que hicieran ese ejercicio de solidaridad territorial, y que fondos que estuviesen ahora mismo en libre disposición, que ese es el problema de LEADER. Abierto una convocatoria, los fondos de LEADER están comprometidos, y hasta que no se finalice una convocatoria no se produce esa liberación de fondos. Encajar esos tiempos con la Administración es súper difícil, muy complejo, porque por un momento hay que acompasar los procesos internos de los grupos de acción local con los procesos de modificación de los PDR por parte de la Administración. El semáforo me parece positivo, yo ya lo dije aquí también el primer día que vine. No creo un semáforo punitivo, no me gustan los semáforos punitivos, me gustan más semáforos que son capaces de reconducir las situaciones en las comarcas donde tienen especiales dificultades, y ese ha sido mi propósito en los últimos meses, reunirme de forma bilateral para que me presentaran un plan estratégico de cómo iban a sacar esos fondos adelante, y ha tenido una doble consecuencia. En algunos casos, algunas comarcas ha tenido efectos positivos, han sido capaces de remontar una situación que era un poco más crítica, en otras, desgraciadamente, no ha sido así. Y eso es lo que nos ha conllevado a que ellos hayan tenido esa falta de ejecución, y en buena lid la siguiente modificación del PDR, y se llevará al comité de seguimiento, haya fondos de LEADER que vayan al territorio, siguen yendo al territorio, instrumentalizados a través de otros órganos, pero siguen quedando en el territorio. Yo, por mi parte, creo que nada más. Muchas gracias, señora Muriel. Muchas gracias. Puede abandonar la sala o permanecer en ella, como lo desee o su agenda se lo permita. Gracias. Continuamos con el debate de las preguntas. La siguiente